Después de conquistar el año 2019 y 2020, llevándose nada más y nada menos que 5 premios Grammy y haberse consagrado como un artista de élite a su corta edad, callando a muchos de sus haters que pensaban que solo sería una más de las chicas de SoundCloud que nunca explotan. Con su primer álbum, Billie Eilish nos demostraba que es una artista que está hecha para realizar cosas grandes, pero en este año 2021 todo sería diferente. El 17 de marzo será un día que quedará enmarcado en la historia de la cantante, pues ella realizaría una publicación en su perfil de Instagram de su nuevo look que consta de un cabello medio largo, teñido de rubio. Con este post, la artista se convertiría en la primera persona en llegar más rápido a 1 millón de me gustas dentro de la plataforma, después de varios sencillos lanzados anteriormente, siendo estos My Future y Therefore I Am. El 27 de abril, Billie Eilish nos daría a conocer el nombre del álbum y su fecha de estreno. Este tendría el nombre de Happier Than Ever y se estrenaría el 30 de julio de 2021. Y después de escuchar los siguientes singles que ella fue lanzando, que podrán encontrar su respectiva explicación de estas canciones en el canal, nos pudimos dar cuenta que esta sería una fase más personal de Billie Eilish y por ende este álbum estaría cargado de canciones profundas y llenas de sentimiento. El pasado viernes 30 de julio, Billie Eilish dejaría caer Happier Than Ever, su segundo álbum de estudio. Para comprender este nuevo álbum de Billie Eilish, debemos de empezar por el final, para darnos cuenta verdaderamente de este contraste, aunque para ello haya que hacer caso omiso a la recomendación de escuchar todas las canciones en orden que la propia Billie Eilish hizo a cuenta en su anterior disco. Aunque las comparaciones son odiosas, el nombre que cualquiera puede tener en mente tras conocer esta intrahistoria es el de Olivia Rodrigo. No en vano, tanto Sour como Happier Than Ever tienen en común ese momento empoderante en el que ambas se revelan y convierten en canciones todo lo que llevan tiempo deseando poder soltar. Por lo tanto, la palabra que mejor define a este final apoteósico no es otra que liberación. Y en estos tiempos en los que por fin se empieza a poner verdadera importancia en la salud mental, es algo que a cualquiera le puede venir muy, pero muy bien. El álbum comienza con la canción Getting Older. Para esta canción, Billie diría en una entrevista: fue difícil de escribir porque es una canción muy reveladora, que habla de cosas de las que yo en ese momento acababa de sentir que me había dado cuenta de mí misma. Me sentía insegura y quería hablar. No sé, creo que eso pasa mucho y debería ser bienvenido. Se está dando cuenta de cosas hasta años después. A veces no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor hasta mucho tiempo después, o te das cuenta de lo que sientes hasta años después. Este tema que da apertura a Happier Than Ever probablemente sea el inicio más inesperado en el disco. Billie Eilish ha tenido que afrontar una grabación sometida a unas expectativas desbordadas y ha respondido con inteligencia sin salirse de su estilo, pero sin repetir fórmulas, y con eso nos referimos a que no hay un bad guy en el álbum. Sobre la canción Billie Bossa Nova, ella diría: es un poco extravagante, no sé qué. De hecho, llamamos esta canción Billie Bossa Nova porque, quiero decir, en la primavera de 2019, mi hermano me envió un ritmo que había hecho. Lo llamó Billie Bossa Nova porque era solo un ritmo tipo Bossa Nova y yo estaba como: eso es increíble. Y luego no pasó nada durante 1 año y medio. Luego lo escuchamos de nuevo y escribimos esta fantasía idealizada, glorificada, un sueño. En este álbum también encontramos una oscura y grave lírica, marca de la casa, que reposa sobre un frenético beat para la canción Oxytocin. Y la ya reconocida y alabada NDA se posiciona como posibles herederas y las más parecidas, en mi opinión, a Bad Guy. Billie Eilish ya había vivido en su propia piel la cara más amarga y abusiva de una industria con muchos fantasmas aún por erradicar, experiencias tempranas que le han forzado a darse de bruces con descorazonadoras conclusiones y a desarrollar
un discurso antimisógino, que en esta ocasión domina el eje central de su segundo proyecto. La alegórica imagen que abraza la portada es de por sí una declaración de intenciones y un choque conceptual que invita a la reflexión y a las múltiples interpretaciones. Es por esto y más que encontramos un semi-word para la canción Not My Responsibility, en el que desde su primera estrofa nos alude personalmente esta frase. Do you know me? Really know me? You have opinions about my opinions, about my music, about my clothes. O también podemos hablar de las referencias dedicadas a la dominación impuesta por el hombre blanco y heterosexual en medio del negocio del entretenimiento. Todo esto y más lo podemos encontrar en la canción Male Fantasy. Y estas son señales claras y directas que ya nos dejan entrever la rabia y frustración de ser un personaje público en un entorno que todavía tiene mucho por mejorar. Todo esto ha calado fondo en el imaginario y en el estímulo creativo de Billie Eilish. ¿Es este disco mejor que su primer álbum de estudio? Pues sí y no. A ver, sin duda alguna su primer álbum es excelente para las personas que escuchan su música de manera más relajada y sin rebuscarle tanto. Y en este segundo disco es todo lo contrario. Aquí Billie Eilish nos cuenta sus experiencias, vivencias, dificultades y cómo poco a poco las ha ido superando. Para una persona que nunca haya escuchado a Billie Eilish es difícil que se enamore de este disco con su primera escucha. ¿Este disco será tan exitoso como el primero? Para darte una respuesta corta a esta pregunta, te diría que no. Este álbum se aleja de lo comercial y sus singles no son tan memorables como los de su primer disco. Además, el hype que existía con ella en sus primeros años era increíble. Quiero decir, una chica joven que canta muy bien, es linda y viste ropa ancha. Es algo que automáticamente crea expectativa rápidamente. Y en este álbum se aleja de todo esto. En este álbum es mucho más profundo, nos muestra una Billie liberándose de sus fantasmas del pasado, comentarios, acontecimientos y todas esas situaciones que las personas jóvenes famosas viven a diario. Happier Than Ever es un disco mucho más complicado y que requiere más escuchas para penetrar, tal como lo hizo su álbum debut, pero Billie Eilish vuelve a mostrarse como una artista que está fortísima de personalidad, que roza el vanguardismo sonoro sin ponerse plasta ni demasiado pretenciosa, que opta por el abrumador contraste entre su edad y las cosas que dice, y que al prescindir de cánones de automatismo, está preguntando a sus seguidores si están con ella o contra ella. La cuestión más interesante es cómo podrá crecer un artista que a sus 19 años ya es increíblemente madura. Si quieres ver más explicaciones a las canciones de Billie Eilish, no olvides visitar la playlist que encontrarás en este canal. No olvides suscribirte, así me apoyas demasiado. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.